Estamos presentando en www.aristeguinoticias.com la primera de dos partes de un reportaje especial de nuestra colega periodista Ana Lilia Pérez Mendoza. El reportaje se llama La historia de la familia Roa te puede pasar a ti o a cualquiera. Es un trabajo de investigación espléndido que ha hecho Ana Lilia y que nos habla precisamente de una historia de la cual ella misma nos va a presentar para dar cuenta en este programa en vivo de la primera parte. Buenos días y bienvenida, Ana Lilia. Gracias por estar aquí. Buen día, Carmen. Gracias. Pues estamos presentando en Aristegui Noticias una investigación periodística que tiene que ver con el laberinto judicial en el cual quedó atrapada una familia originaria de Irapuato, Guanajuato, acusados de fraude en compraventa de automóviles a particulares a partir de una línea telefónica vinculada a un miembro de esta familia como subarrendadora de esta línea y que la autoridad hace un proceso que encontramos bastante desasiado porque se iban imputando casos a partir de conexiones y búsquedas vía internet, a partir de una inducción que se hacía a la gente que denunciaba un fraude para que identificara a ciertas personas, a partir de mala integración de las carpetas de investigación y sobre todo del uso discrecional que todavía se está haciendo en este país del retrato hablado o mediafiliación. Es decir, cuando alguien es víctima de un delito, llega ante un ministerio público y expone el delito del cual fue víctima y se le pide que identifique a quien, en este caso, a quien lo habría defraudado. Hablamos de fraude en compraventa de automóviles. Se hacía una descripción de las características físicas de las personas culpables, pero había una mala integración desde que se integraba las carpetas de investigación y después, a partir de que se identifica a esta familia como banda de defraudadores, comienzan a llover denuncias de varios estados, incluso en periodos en que esta familia ya estaba presa y aún así le siguieron imputando estos delitos. ¿Por qué nos parecía muy interesante y ahondar en este caso periodísticamente? Bueno, primero porque detectamos que es un modus operandi de fraudes que se está repitiendo en todo el país. Y es un delito al cual las autoridades no han puesto la atención suficiente, pero además porque en la investigación fuimos identificando otro tipo de delitos asociados que hoy también se han extendido en el país. Hablamos de robo de identidad, hablamos de uso de documentos apócrifos, cheques falsos, que en instituciones bancarias se aceptan y que no hay el suficiente cuidado para este tipo de transacciones. Es un tema que debe merecer la atención de las autoridades porque a medida que hemos hecho esta investigación hemos detectado el modus operandi que describiremos en el reportaje, el modus operandi que usan los defraudadores, pero encontramos que es un modus operandi que se ha repetido en el país, Carmen. Totalmente de acuerdo. Es una historia, es un caso que has investigado largamente. Es la historia de la familia Roa. Bueno, una familia que ha colaborado ampliamente con contar su historia y esta historia merece ser atendida por la propia familia Roa y por todos los que puedan estar involucrados. Dejamos correr esta investigación. Gracias, Ana Lilia. Gracias. Investigaciones especiales. En el argot penitenciario, un pagador es quien está en la cárcel procesado o compurgando sentencia por un delito que otro cometió. Su situación jurídica puede tornarse tan compleja que se pierde la posibilidad real de justicia tanto para la víctima como para quien se presume es su victimario. Esta es la rocambolesca historia de una familia mexicana de 4 miembros, los Roa Quintero,
que acusados de fraude en la compra de vehículos a particulares han pagado con años de cárcel las deficiencias en la investigación judicial y en la procuración e impartición de justicia en México, mientras que los delitos que les imputaron nunca se investigaron de manera rigurosa. Erandy Alicia Roa Quintero, la hija, explica. Nosotros somos una familia originaria de Irapuato, Guanajuato. Fuimos acusados falsamente desde febrero del 2012 de cometer diversos fraudes en el propio Irapuato y en otros municipios de los alrededores. Desafortunadamente nos detuvieron y nos expusieron ante los medios de comunicación como una banda de defraudadores que operaba defraudando a personas que ofrecen sus vehículos en venta y finalmente les pagan con cheques sin fondos. A las víctimas les hacen creer que les van a hacer una transferencia bancaria y entre distractores finalmente lo que depositan es un cheque sin fondos. Desafortunadamente a nosotros nos involucraron porque mi hermano y yo teníamos un negocio de Nextel en el cual ofrecíamos accesorios, reparaciones de equipos de radio que en aquel tiempo pues tenían mucho éxito en el mercado. Entre los servicios que nosotros ofrecíamos la renta de servicios de Nextel para personas que únicamente ocuparan el servicio por 1 o 2 meses o no querían un contrato por 1 año y medio o no cumplían con los requisitos que solicitaba Nextel. Así que yo tenía 30 líneas a mi nombre, mas yo no tenía bajo mi uso las 30 líneas, yo tenía la mía. Una de esas líneas que yo arrendé cayó en manos aparentemente de esta banda de defraudadores y con esa línea se comunicaron con 2 de sus víctimas. A raíz de ese momento es que la autoridad comienza a hacer sus investigaciones bastante malas y simple y sencillamente dice, perfecto, aquí hay una línea telefónica que se encuentra a nombre de Erandy Alicia Roa Quintero, que vive en Londres 33. ¿Quién más vive en esa casa? Y a partir de ese momento dice, vive María Guadalupe Alicia, quien es mi mamá, Enrique Roa Ordóñez, quien es mi papá, mi hermano Enrique Roa Quintero. Cuando se presentó la denuncia que involucraba una de las líneas telefónicas subcontratadas en el establecimiento de Erandy Roa, la Policía Ministerial de Guanajuato se limitó a obtener de la página de Facebook de Erandy y de sus licencias de conducir las fotografías de ella y su familia, para integrarlas a la carpeta de investigación sin indagar a la persona que tenía la línea bajo su uso. Con eso se emitió la orden de aprehensión y se señaló a los Roa Quintero como una banda de defraudadores. A todos nos involucran en esto y simplemente deciden mostrarles nuestras fotografías que ellos obtuvieron de nuestras licencias a los ofendidos para que nos señalaran. A raíz de esos señalamientos, pues se obtiene una orden de aprehensión y a nosotros nos detienen. Los señalamientos no coinciden ni siquiera en que todos sean hacia nosotros, sino que ha habido señalamientos hacia otras personas, pero sin embargo la orden de aprehensión se giró en nuestra contra. Cuando nos dictan auto de formal prisión, fuimos expuestos ante los medios de comunicación como una banda de defraudadores y fueron publicadas diversas notas periodísticas falsas, así como esta, con estas fotografías que a nosotros nos tomó la Policía Ministerial, argumentando que eran para control interno y para verificar que no nos habían golpeado al momento de nuestra detención. Esta nota periodística falsa simplemente pone nuestras fotos y argumenta que nosotros somos esa banda de defraudadores. Y aquí narra todo el modus operandi de esa gente, pero con nuestras fotografías. Esta misma nota periodística se encuentra actualmente en internet y a raíz de eso es que nos han llegado muchas otras acusaciones porque cuando a la gente la defraudan esta banda de defraudadores, se pone a buscar en internet y cuando buscaba en internet le aparecía esta nota. Y aunque han descrito a los delincuentes con características muy distintas a nosotros, resulta que al momento de ver la nota periodística hacen sus señalamientos y dicen son ellos. Aquí
ha habido un mal actuar tanto de la autoridad como de algunos de los ofendidos. La autoridad por no hacer una investigación seria y tratar de dar con los verdaderos responsables de estos delitos, o quizá yo podría pensar que a lo mejor pues los pueden estar encubriendo, porque no es posible que a raíz de una línea telefónica quieran pasar a perjudicarnos de esta forma. A medida que en el Ministerio Público se fueron denunciando fraudes con el mismo modus operandi, a las víctimas se les pedía describir físicamente a los defraudadores, proporcionar el retrato hablado o media filiación, como corresponde al procedimiento. Sin embargo, los ministeriales mostraban a los denunciantes las fotografías de una familia que se dedica a eso, les decían. Y aunque había diferencias en la descripción física que en sus denuncias iniciales habían hecho de sus defraudadores, a partir de que les mostraban las fotografías de quien la autoridad identificó como banda de defraudadores, los afectados comenzaron a señalar a los Roa Quintero. Así, esta familia de clase media con una vida cotidiana abruptamente se vería envuelta en un laberinto judicial que los ha llevado a permanecer encarcelados en varios penales, imputados de 33 fraudes, de los cuales ya cerraron 21 casos, al obtener auto de libertad por absolución o por falta de elementos. De otras 5 acusaciones está pendiente la sentencia y por ahora están en libertad bajo fianza y tienen otros 7 procesos en curso. El desaseo de las autoridades para investigar los fraudes denunciados generó que imputaran y procesaran a los Roa Quintero, hasta por fraudes ocurridos cuando ellos ya estaban presos. María Guadalupe Alicia Quintero, la madre de la familia, explica. Estando yo recluida, sucedían fraudes en fechas que yo estaba presa. Y simplemente pues decían que yo los había cometido con el nombre de Ana Patricia Zavala Prieto, Teresa Belman Presa, Guadalupe González Cázares, Alondra Silva, o sea, otros nombres. Y simplemente a la hora que a mí me notificaban, yo decía, bueno, pero si yo estoy presa, ¿cómo es que cometí ese delito? Y simplemente hacían oídos sordos y seguía el proceso. Procesos que a veces en el estado de Colima me costó 3 años, 8 meses de estar privada de mi libertad por ese delito que se cometió estando yo ya detenida. O sea, se han cometido muchas injusticias, no es posible que esto siga sucediendo. Este caso evidencia la incapacidad técnica de las autoridades de Guanajuato para la debida integración y procesamiento de investigaciones, lo que nulifica la procuración de justicia. Así, la deficiente actuación de las autoridades puede llevar a la cárcel a cualquiera. A cualquiera es el tema, ¿no? Ana Lilia Pérez Mendoza, este caso es la primera de 2 partes de esta investigación que nos conduce precisamente al tipo de cosas que pueden suceder. La falta de respuesta de las autoridades a las preguntas que se les iban a formular es también bastante significativa. Sí, durante esta investigación que fue de varios meses, se pidió a la autoridad que dio origen a este proceso, porque a partir del proceso que inicia en el estado de Guanajuato, se mandaban carpetas y se integraban en otras entidades, Colima, Querétaro, Jalisco. La autoridad se negó a responder cómo integraron este proceso. Originalmente se dijo que se iba a dar una entrevista, que la fiscal que llevaba el caso. Este caso no es ajeno al procurador, al fiscal Carlos Amarripa. De hecho, esta familia, desde que estaba presa, pues estuvo mandando muchas peticiones para que se revisara su caso, y aún así se les fue trasladando de penal en penal dentro del estado de Guanajuato y luego al estado de Colima. Cuando nosotros comenzamos a investigar este caso, de hecho la familia estaba presa todavía en el penal de Colima porque la autoridad se había negado a revisar una prueba que era la carta de reclusión que acreditaba que ellos estaban presos en Guanajuato
en la fecha en la cual se les imputaba un fraude en Colima. Esa prueba se negó la autoridad a revisarla durante más de 3 años y ellos continuaban presos. La autoridad hasta estos momentos se negó a responder cómo integraron este expediente y es relevante, es de destacar el desaseo, Carmen, de estas integraciones, porque hemos dicho, no es un caso único, es un caso que repite un patrón de discrecionalidad en la integración de investigaciones a partir de este uso que se le da también discrecional a el retrato hablado, a la media filiación. Por ejemplo, en la revisión que yo hacía de cómo se integraron las medias filiaciones, me encontraba con que los propios quejosos, los propios afectados, las víctimas de fraude, llegaban al MP y le decían, bueno, la persona es así, 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 y cuando el Ministerio Público integraba ese expediente, ya me encontraba yo que se había dicho que era delgado, ya había puesto que era gordo, que se había dicho que era de tez morena o de tez blanca, ya había puesto otro dato, es decir, hay un desaseo recurrente en todo este caso y tan mala integración que se da el que a esta gente la seguían acusando de fraudes y ellos ya estaban encarcelados. Hay algo de fraudes cometidos cuando ya estaban en la cárcel. Cuando ellos ya estaban en la cárcel, pero hay algo muy relevante y que creo que aquí es donde el auditorio también debe poner mucho cuidado. 2 cosas. Primero, encontramos con que el patrón en el cual operan los defraudadores, porque se sigue operando en esta modalidad, la gente sigue siendo víctima de fraude porque no pone suficiente cuidado al hacer transacciones entre particulares en la compra-venta de autos. Algo tan simple. Les entregan un cheque y los llevan al banco, aparentemente les hacen el depósito y les entregan la ficha. Y la gente entrega su automóvil y sus documentos, sus placas, absolutamente todo. Y nunca revisaron, Carmen, que su documento tiene letras chiquitas que dicen salvo buen cobro. Es decir, el depósito no se ha hecho efectivo y esa es la ventana de oportunidad que aprovechan los defraudadores porque los bancos a veces tardan 48 horas en dar por validado un pago. Ese es el modus operandi que está vigente. Pero algo más, y me llama mucho la atención el cómo se hizo robo de identidad en este caso sin que la autoridad lo detectara. Cuando yo iba revisando los nombres de quienes habían sido defraudados, me encontré con que luego su nombre se usó en otros estados para defraudar. Y es decir, la víctima ante integraciones tan desaseadas de pronto puede aparecer como victimario. Uh-huh. Es el caso de varias personas que en Querétaro habían sido víctimas de fraude y de pronto ya aparecían como defraudadores con copias de sus IFES, con sus propios documentos que entregaron al realizar las transacciones a los defraudadores. Es un caso muy delicado que va más allá de lo que le ocurrió propiamente a esta familia, es decir, es un caso que a cualquiera puede afectar en una transacción de esta naturaleza, pero también en una integración mal hecha, en una integración donde autoridades se limitarían, como lo hicieron, a buscar en internet el nombre de una persona y a decir, él fue el responsable, sin recurrir a ningún proceso técnico, científico para hacer sus investigaciones. Esa es la manera en la cual todavía se sigue llevando a cabo este tipo de investigaciones que son además delitos cotidianos, Carmen, cotidianos en todo el país. Estamos frente a una historia que todavía no termina, hay que decirlo, ¿no? La familia Roa, que ha contado su historia en este espacio, bueno, lleva 7 años en situaciones donde prácticamente toda la familia de una u otra manera fue metida a la cárcel. De 33 acusaciones de fraude, han liberado 21. Así es. Pero todavía le quedan las que restan, al final de cuentas. Y se han dado cuenta que tienen más acusaciones en Puente Grande, por ejemplo, en otras entidades. Yo quiero destacar que pude contactar algunas de las personas que habían sido víctimas de fraude y que ellos decían que ya no querían hablar del caso porque la autoridad nunca les dio respuesta. Es decir,
Se tuvo a una familia responsable en la cárcel o como supuesto responsable y a la víctima nunca se le informó de la situación y esas mismas víctimas son casualmente las que aparecieron después como defraudadores en otros estados. Sus identidades. En otras entidades. Y no sabemos qué ha pasado realmente, si eran o no defraudadores, víctimas en un lado y victimarios en otro, o están usando sus identidades, que es lo que les pasó a la familia Roa. Sí. Si eso es así, imagínate qué madeja que trasciende a los estados al final de cuentas. Pero además nos encontramos con que en estas investigaciones había indicios de que automóviles que habían sido defraudados en una entidad se comercializaban en otra entidad y la autoridad nunca hizo esa verificación, nunca hizo el seguimiento. El tema es que por hacer investigaciones, dar carpetazo a un tema, estás enviando a alguien a la cárcel sin que se esclarezca realmente la situación, sin que tengan un debido proceso, pero además le estás quitando a la víctima la posibilidad de encontrar justicia real, de que a quien se envía a la cárcel sea verdaderamente culpable. Es decir, las víctimas de fraude en estos casos fueron revictimizadas por la propia autoridad. Vemos cómo el sistema de justicia tiene muchas deficiencias, las procuradurías tienen muchas deficiencias. En este caso, Guanajuato, pues bueno, ante este tipo de casos mal integrados, explica uno el por qué está tan mal esta entidad en estos momentos, en los primeros lugares de violencia, de impunidad. ¿Y qué hacen las autoridades? Bueno, las autoridades están llevando este tipo de procesos tan desasiados. Y lo que asusta realmente es la facilidad con que se integran este tipo de expedientes y que al final el ciudadano está vulnerable a ser o víctima de robo de identidad o víctima de fraude. Encontré casos donde la gente ni siquiera sabía que le habían robado su identidad para defraudar a otros. Es muy importante que las autoridades pongan atención en este caso porque no sabemos hasta dónde ha llegado esta madeja. Yo me encontré por lo menos otros nombres involucrados en fraude en entidades como Nayarit, por ejemplo, años después de que esta familia ya estaba en prisión, porque hay que destacar que de los 20 y tantos procesos que han liberado, se les ha exonerado por falta de elementos, pero esta historia no termina para ellos porque aún siguen apareciendo acusaciones en su contra. Pues estamos con este caso de la familia Roa, a quien le mandamos un saludo y bueno, pues seguiremos atentas a su proceso de investigaciones. Efectivamente no ha quedado liberada, pero lleva toda una pesadilla a cuestas lo que ha vivido esta familia en Irapuato, Guanajuato, por un solo hecho que lo ubicaste muy bien en el reportaje, estos dos hermanos que tenían un negocio de Nextel en su momento y que pues subarrendaban las líneas telefónicas. Eso bueno ya pues era una práctica que en todo caso hacían a la luz del día, subarrendaban esas líneas telefónicas y una de esas líneas telefónicas fue la que se utilizó para cometer el fraude. Por haberse identificado a la propietaria de la línea telefónica, digámoslo así, con ese solo dato se construyó el caso criminal y se enredó en tal dimensión el asunto que llevamos estos 7 años en donde finalmente fueron enlazando la identidad de estos dos hermanos con las identidades de su familia y acabaron construyendo la idea de una familia estafadora, que así quedó la noticia, así quedó registrada y con eso la autoridad siguió refiriendo a los estafadores con esas imágenes de las personas que habían quedado entrampadas en esto. Pero además con eso se limitó a esa explicación por parte de la autoridad y no a investigar, Carmen, lo que seguía ocurriendo. Y no solo en Guanajuato, lo que siguió ocurriendo en otras entidades, que aquí yo veo como uno de los grandes temas, que las autoridades van difundiendo información que al final no sabemos si es cierta, si es falsa, y que eso se va creando una madeja donde pues no hay claridad de un proceso, no hay claridad de justicia. En pocas palabras, no sabemos si la gente que está en la cárcel por este tipo de casos realmente son culpables o son chivos expiatorios, que es un tema que ha sido un lastre
en nuestro país, y bueno, en este lastre también es un reflejo de lo que sigue ocurriendo, de cómo las procuradurías requieren de investigaciones internas, de controles internos, y el Poder Judicial también. ¿Qué tipo de casos se están procesando? Tienes una prueba que acredita que la gente que está acusada estuvo presa en otro penal, en otro estado, y aún así la tienes en la cárcel por más de 3 años, que fue uno de estos casos también. Exactamente. Pues toda la mesa es lo que sucede en materia de investigaciones y sobre todo, bueno, de cosas en donde uno no está muy claro si es solamente ineficiencia, negligencia o malas integraciones de las averiguaciones del Ministerio Público, o si hay algún tipo de colusión. No tenemos información sobre si hay algún tipo de colusión desde la propia autoridad, pero por lo pronto todo lo anterior quedó demostrado en esta investigación que realizaste. Y bueno, pues subrayamos la no respuesta de la Procuraduría encabezada por Carlos Amarripa, a quien se buscó en varias ocasiones para que tenga una versión o una respuesta frente a este tipo de situaciones que afectó directamente y afecta directamente a la familia Roa y no sabemos a cuántas otras. Sí, en el reportaje, la segunda parte que presentamos mañana, se comenta esto que hoy mismo podemos decir, fueron meses de solicitar a la autoridad que comentaran la manera en la que se integró este caso, y en la cual se compartió información a otras entidades. No hubo una respuesta. Cuando esta familia estaba presa en Irapuato, desde la primera vez que los detienen, porque además los detenían, les exoneraban de un proceso y ahí mismo les notificaban, usted ya está libre, pero no queda libre, porque también hay otro caso donde se le identifica, y hay que señalar que todos los nombres que se han usado en este tipo de defraudaciones son de identidades que fueron robadas a otras personas. Es decir, hay muchas más víctimas, en este caso tiene muchas aristas, por eso era necesario que la autoridad compartiera, expusiera cómo se integró el caso, dónde es que se entrampó, dónde es que comenzó la deficiencia. Al final, este tipo de casos tienen que obligar a que las autoridades tengan un mejor cuidado en su propio desempeño, pero además lo que está en juego es la libertad de las personas. La autoridad hasta estos momentos se negó a explicar eso, no sabemos la razón. El tema es que continúa el delito, y el tema es que mientras no se haga una investigación exhaustiva, primero no estás procurando justicia, no estás combatiendo el delito y sobre todo estás enviando a gente a prisión que no sabes si es culpable, si es inocente, a quién enredaste en este caso, porque aquí sí hay claramente víctimas que después aparecieron como victimarios, entre comillas, porque la autoridad no tuvo el cuidado de hacer la investigación de que había robo de identidades. Esto lo pudimos detectar cuando se hizo la investigación periodística, y bueno, al final tienes injusticia por todos lados. Por todos lados, pues es un retrato de cuerpo entero de lo que puede ocurrir a una familia, en este caso a la familia Roa, en un contexto como el que estás narrando. Esta es la primera parte y mañana tendremos la segunda. Gracias, Ana Lidia Pérez, por estar aquí esta mañana. Gracias, Carmen, y solamente que el público tome precauciones para evitar en este tipo de redes delincuenciales, a veces el dar una copia de una identificación, un acto tan simple como entregar una copia de un IFE en un trámite cualquiera, ahora en las circunstancias en las que está operando la delincuencia, te pueden convertir en un blanco de robo de identidad y para que a tu nombre se haga todo tipo de transacciones. Ni más ni menos. Gracias, ese es Carmen. uno de los principales asuntos que dejas en esta primera parte de la investigación. Gracias, Ana Lidia. Y mañana tendremos la segunda parte.